La semana empezó con una fuerte ofensiva del presidente Javier Milei mostrando la profundización y continuidad del ajuste, sea por aplicación de la motosierra, recorte de gastos o licuación vía congelamiento de gastos en muchas oficinas públicas. La noticia fue el cierre de Telam, el licenciamiento de los trabajadores por una semana. No hay claridad de cuál va a ser el destino de la agencia estatal, una inmensa solidaridad con los trabajadores en particular, pero también con la función de la agencia pública de noticias. Y también se dieron a conocer los cierres de los centros turísticos de Chapatmalal y de Embalse, afectando el turismo social, un turismo social que tiene su tradición desde los años 50 y que tiene mucha importancia y muestra la insensibilidad gubernamental hacia derechos sociales históricamente conquistados. Por un lado, con Telam, una cuestión estructural sobre las comunicaciones, sobre la opinión que hay de privatizar las comunicaciones y por lo tanto una tendencia a la privatización de la economía y de la sociedad en su conjunto. Y respecto del turismo social, porque se muestra en la política sanitaria, en la política educativa, en la política en general, que la lógica de mercado es resolver los problemas en función de la capacidad económica de las personas. Es lo que está ratificado por el presidente en la inauguración del año legislativo, que no trae sorpresas porque reitera el discurso de campaña, el discurso inaugural, los discursos internacionales planteados en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y en Estados Unidos en la Cumbre Conservadora. La política del presidente, además de la motosierra y la licuación, que está teniendo impacto en los ingresos populares de manera muy importante, con una inflación que el ministro de Economía había dicho que el mes de febrero iba a estar más cercano al 10 que al 20. Bueno, el presidente en la Expo Agro dice que va a andar en torno del 15%. La inflación baja del máximo de diciembre del 25,5%, pero todavía está lejos del 12% en que la dejó el gobierno anterior y por lo tanto escala la inflación anualizada y todavía aparece lejos el combate a la inflación. Combate a la inflación que se está haciendo con recesión, una recesión que afecta a la actividad económica, que va a impactar en el crecimiento del desempleo, del subempleo, y por lo tanto agravando las condiciones de vida de una parte importante de la población. La realidad de la economía argentina hoy es de inflación y de recesión. Pero no alcanza, decíamos, con el ajuste y por eso el gobierno quiere insistir en las reformas estructurales. Para traducirlo, básicamente, reaccionarias reformas laborales y previsionales. Por eso el discurso del 1 de marzo termina planteando el Pacto de Mayo, con un decálogo de medidas donde lo sustancial es avanzar en estas reformas estructurales de cambio de las relaciones económico-sociales, especialmente entre el capital y el trabajo. Tengamos en cuenta que la reducción del déficit e incluso el superávit fiscal de enero y muy probablemente el superávit fiscal que haya de febrero tiene que ver con pisar el gasto público, especialmente en tema de seguridad social. El gasto público en seguridad social es aproximadamente el 45% de lo ejecutado, con lo cual es muy importante y por eso la preocupación del gobierno de modificar la fórmula con que se aplican las asignaciones previsionales, porque claro, si el próximo ajuste va a recoger la inflación de los últimos 3 meses, el ajuste para los jubilados va a ser importante para las arcas públicas y por lo tanto el gobierno quiere seguir disminuyendo
el ingreso de jubiladas y jubilados, digamos que el ajuste se traslade a jubilados y por eso la presión. Bueno, antes del Pacto de Mayo, lo que propone que los gobernadores habiliten un debate para que comprometan a diputados y senadores de sus provincias para aprobar vía legislativa la llamada ley ómnibus, que estaría queriendo presentarse nuevamente, incluido el capítulo fiscal que incluiría, lo digo en potencial, la restitución del impuesto a las ganancias, que es un impuesto coparticipable. Digamos que hay un chantaje político a los gobernadores y a los legisladores para avanzar en las reformas estructurales. El gobierno Milei no se conforma con el ajuste fiscal, sino que requiere reestructurar medidas de fondo en la Argentina, insistamos, reforma laboral y reforma previsional. Eso es lo que se debate en estas horas en la política económica de la Argentina. Hasta la próxima.